Pfannkuchen. Kuchen aus der Pfanne. Pfanne. Do you think that this is funny? Hola chicos, hoy les quiero enseñar cómo hacer Pfannkuchen. Pfannkuchen es un plato bastante típico en Alemania, por ejemplo para desayunar los domingos. Y hay muchísimas variantes, algunas que se parecen más a los crepes, otras que son un poquito más gruesas. Pero más que la receta tradicional, la receta típica, les quiero enseñar una receta más saludable, más sana. Con azúcares naturales, con avena, y ya que somos sanos por una parte, pues igual podemos pecar un poquito más en la otra. Les voy a enseñar también una versión premium y ultra premium deluxe ultimate. Así que, Pfannkuchen dominguero, empezamos. La receta básica para hacer estas tortitas a la sartén es súper simple. Solo necesitamos 3 ingredientes. Por un lado, por persona, 40 gramos de copos de avena, 40 Gramm Haferflocken, Hafer es avena, un plátano, eine Banane y un huevo, ein Ei. Aquí, como siempre que pueda, todo ecológico, bio. Si quieres hacer la versión premium, pues le puedes añadir un poquito de cacao, media cucharada, einen halben Esslöffel Kakao por persona, por persona, y también me gusta añadirle nueces, Walnüsse. Aquí en la bolsa pone Walnusskerne, kerne son semillas o núcleo. Un puñado por persona, eine Handvoll. Y ya para la versión ultra deluxe le pondremos unos frutos rojos o frutas del bosque, Brombeeren que son moras, Himbeeren que son frambuesas y arándanos que son Heidelbeeren. También entre cada capita de Pfannkuchen me gusta ponerle chocolate negro. Aquí tengo dunkle chocolate de 85% cacao. Y luego algo para ponerle encima. Se puede probar con coco, mit Kokosnuss o con almendra, Mandeln. Y para decorar, pues algo de miel, ein bisschen Honig o si puedes conseguirlo, sirope de arce. Aquí lo tengo ecológico, que me gusta mucho más que el sirope que he probado antes de conocer a este. Ahornsirup. Ahorn es arce. Sirup, pues sirope. El primer paso puede ser remojar las frutas para luego escurrirlas y limpiarlas o descongelarlas si las compraste congeladas. También me gusta trocear el chocolate antes para poder usarlo luego de forma rápida. Pero bueno, si quieres hacer este paso un poquito más tarde tampoco pasa nada. El primer paso real para hacer las tortitas, der erste Schritt, es mezclar los copos de avena con el huevo y el plátano. Wir vermischen die Haferflocken mit Ei und Banane und nutzen dann den Mixer. Usamos la batidora. Aquí ya puedes ver cómo te queda cremoso. Importante, según el tamaño del plátano y del huevo, pues puede ser que te salga más líquido o más sólido. Mientras no sea seco seco, creo que lo podrás usar. Si no, siempre le puedes añadir algo más, por ejemplo un poquito de aceite. Y si usas un huevo de avestruz, pues más copos de avena. Para la versión premium le añado el cacao, así sin más. Y 1 o 2 puñados de nueces, que los trituro así un poquito con la mano, no con la batidora, porque con la batidora queda súper fino. A mí me gusta tener ahí un poco el crunchy y que los trocitos sean un poquito más grandes. Aprovecho para escurrir y limpiar la fruta. Y ya pues solo queda hacer las tortitas. Caliento una sartén, erhitze eine Pfanne a fuego medio. La revisto con un poquito de grasa o de aceite para que no se quede pegado las tortitas. Y pues ya puede ser un cucharón grande. Yo uso aquí una espátula. Te pones la masa encima de la sartén cuando esté calentita. La extiendes como si fuese una crepe, aunque con cuidado porque por las nueces pues no es tan fácil. Y ahora pues te cuento el truco de saber cuándo está hecho. Cuando ves que la tortita por arriba se está secando, presta atención si empieza a salir humo.
Ese humo, ese vapor fino que sale es el plátano caramelizándose. Mientras más lo dejas, pues más tostado se te va a quedar. Algo que puedes ver bastante bien si no usaste cacao, que la masa se te queda un poquito más blanquita. Ahí se ve bien el tostado. Con el chocolate pues no se nota tanto. Pero eso, cuando empieza a salir el humo, es un buen momento para darle la vuelta. Y lo mismo, hasta que empiece a salir el humo, le pongo un poquito de chocolate por encima. Belege den Pfannkuchen mit etwas Schokolade, para que se derrita, damit die Schokolade schmilzt. Y hago la siguiente tortita. Y así, pim pam pum, hasta que hayas gastado toda la masa. No tiene más arte, solo controlar el fuego, quizás bajarlo un poquito para que no se te queme. Que una vez caliente la sartén, pues las tortitas te salen pim pam. Cantidades industriales. Sobre la historia de los Pfannkuchen no hay que decir mucho. Ya los antiguos griegos las conocían para desayunar. Los romanos también, por supuesto. Se ha expandido por todo el mundo. Y hay de diferentes tamaños, de diferentes composiciones. En Alemania, Pfannkuchen, por ejemplo, tiene muchos sinónimos. También Eierkuchen, Plinsen, Krapfen, Pannekuchen, Palatschinken, Omelette. Todo lo que te puedes imaginar. Incluso hay un cuento de Dicke Fette Pfannkuchen, que parece venir del noruego y cuenta la historia de un Pfannkuchen que se escapa de la sartén y tiene que esquivar a diferentes animales en el bosque, en su camino, hasta que al final pues, no te voy a hacer spoiler, pero vamos, Juego de Tronos. Al final solo le queda agregar las frutas, decorarlo por así decirlo, como a ti te guste. Y el truco de la miel o del sirope de arce, que por un lado le da un toque así dulce, selecto, que combina muy bien con el chocolate negro y asimismo potencia el sabor de la fruta. Luego pues, como habíamos dicho, coco o almendras por encima. Es la hora de probar. Como vieron, Pfannkuchen, tortitas fáciles de hacer, sanas por un lado, compensadas por el otro, fruta fresca y vamos a ver qué tal está de sabor. Porque si lo cortamos, tiene que estar buenísimo. A ver. ¿Ven? Diferentes capitas. Con las nueces así en medio. Con el chocolate que lo une todo un poquito. Si lo cortas más, por ejemplo a la mitad, puedes ver que son como unas láminas, casi como si fuese una tarta. Y bueno, no hay nada más que decir, solo probar. Top. Vamos. Tiene el sabor del plátano, así medio caramelizado. El chocolate así oscuro, amargo, así un poquito al fondo. Tiene el dulce del sirope o de la miel, lo que le hayas puesto. Y siempre puedes picar en medio unas frutitas que son súper refrescantes. Además que el sirope o la miel potencia el sabor de los frutos rojos. Así que con esto, un desayuno, vamos, te da energía para todo el día y el día siguiente, o al menos hasta que ya hagas la comida. Y seguro que si se lo hace a la familia o a cualquier persona, yo creo que te adoptan. Buenísimo. El crunchy de las nueces. Y bueno, ya saben, me animo a que lo prueben en casa, a que me escriban a ver qué tal les salió, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia. Y hasta el próximo vídeo.